Muy buenas, bienvenidos a todos a los lunes de formación de Hair Concept. Hoy vamos a realizar un seminario técnico donde vais a ver novedades de producto y vamos a ver una técnica, un punto especial de cómo realizar la raíz de una decoración que ya ha crecido y cuáles son las técnicas más idóneas para hacer este tipo de trabajo. Para ello contamos con Olga. Hoy vamos a realizarle todo el trabajo, a acercaros un poquito, vamos a hacer todo el trabajo de este crecimiento. Hace 2 meses le hicimos una decoración completa y ahora, como os podéis dar cuenta, a través del periodo vacacional no ha podido asistir. Lo idóneo es que cuando tenemos 3 semanas de crecimiento realizar el retoque de raíz. ¿Qué nos pasa? A veces se alarga un poquito más y la visita en el salón, ese trabajo se nos complica un punto. Entonces hoy lo que vamos a aprender es hacer la corrección de la raíz, cómo tenemos que aplicar la decoración para que nos quede uniforme y totalmente blanca, y aparte de esto vamos a hacer un matiz después, tonos ligeramente grisáceos. Hoy también, como novedad, os vamos a presentar y os vamos a explicar todos los beneficios, la forma de aplicar correcta y cuáles son sus vertientes, en qué servicio se puede trabajar sobre el Crystal K. Hoy vamos a hacer hincapié sobre todo en que en este tipo de trabajos que os estaba presentando, Crystal K es vital para corregir la porosidad después de las decoraciones y para que el matiz después tenga más duración y sea mucho más uniforme. Aprovechando que hoy vamos a hablar de Crystal K, os queríamos presentar, hoy vamos a hacer la presentación del nuevo formato de Crystal K. Como podéis ver, el nuevo formato lo hemos hecho en 1000 ml, el litro. Es mucho más práctico para tener en el salón. Sabemos que el Crystal K es un producto técnico, estaba ya demandado por el departamento comercial y se ha hecho este lanzamiento del Crystal K de litro para que siempre lo tengamos a mano en el lavacabezas, para este tipo de trabajos y para muchos más. Porque haremos hincapié en cuándo utilizar Crystal K después de las permanentes, después de los alisados, después de los colores, qué es lo que nos va a aportar de beneficio en colores cálidos, en colores fríos, si nos va a frenar la cobertura de canas, si nos puede ayudar. Ya veréis que tiene muchas formas de utilizar el Crystal K para que le saquemos todo el partido posible. Al final no deja de ser un regulador de porosidad que une los puentes de aminoácidos y la verdad es que veréis que tiene un resultado, por ejemplo, ese tipo de trabajos, genial. Seguimos. Lo más importante para un trabajo de retoque de raíz de decoración es diagnóstico, diagnóstico y diagnóstico. Es muy importante diferenciar entre dos posibilidades. La primera es que la antigua decoración la hayamos realizado nosotros o un compañero y tengamos la información sobre volúmenes, tiempo de exposición y sobre todo qué tipo de decolorante hemos utilizado. La otra opción es que la hayan hecho en otro sitio, en su domicilio o en otro salón de peluquería, en el cual se nos va a dificultar un poco más porque no tendremos ese conocimiento de volúmenes, tiempo de exposición y sobre todo el tema de las decoloraciones. Se tiene que recomendar que utilicemos la misma decoloración que habíamos utilizado antiguamente. Os explico por qué. Nosotros, por ejemplo, en Hair Concept disponemos de 4 tipos de polvo decolorantes. La Enzymatics, con cañas del azúcar, efecto Plex para cabellos muy finitos. La Compact Bleach, más versátil, idónea para cabellos que quieras hacer un trabajo mucho más versátil. La Ammonia Free, disculpar que la amonia no incorpora amoníaco y también la puedes utilizar para gran cantidad de trabajos dependiendo de los volúmenes que tú la estés trabajando. Y la 9T, la 9 tonos, que incorpora oxígeno activo, por tanto que es para cabello grueso y que queremos aclarar mucho. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros no sabemos qué tipo de decolorante se ha aplicado aquí, los persulfatos pueden variar, o persulfato de amonio, o puede llevar otro tipo de persulfato que son los decolorantes sin amoníaco. Cuando lleva una decoloración sin amoníaco y después, evidentemente, en el retoque de raíz voy a tocar la antigua decoloración, podemos tener un problema de sobrecalentar, porque se juntan dos persulfatos. Por tanto, cuando no hayamos hecho nosotros la decoloración, lo que os tenemos que recomendar es elegir la decoloración que vosotros creéis que es más idónea, pero hacemos una mecha guía primero en la nuca. Perdemos unos 10-15 minutos, de acuerdo, pero vemos que no haya una agresión. Entonces tenéis que intentar que sean los mismos persulfatos para que no haya problema. Suele pasar, pasa muy pocas veces, pero es un buen consejo para que no tengáis problemas con esto. En el caso de Olga, hace más de 2 meses que, por ahí veis el crecimiento, unos 3 centímetros y medio, 4, que le hicimos una decoloración y utilizamos la Compact Bleach a 10 volúmenes.
Ahora os explicaré cuáles son las ventajas, por qué utilizamos ese decolorante, en ese momento no tenía tanta raíz, y cuál es la técnica que vamos a utilizar en este caso. La primera parte de la técnica va a ser preparar producto fresco a los volúmenes que vayamos a elegir. El diagnóstico es evidente que ya tiene una base 6, por tanto es una base clarita. Eso sí, estamos buscando una altura máxima, la altura 10. Y lo que vamos a hacer es, en este caso con 10 volúmenes tendremos más que suficiente, después os explicaré por qué, porque a lo mejor pensáis que son muy pocos 10 volúmenes, con 10 volúmenes tendremos más que suficientes y el primer paso de aplicación será, poner el producto, acercaros un poquito, sin tocar a la raíz, respetando más o menos un medio centímetro de la raíz. Haremos la aplicación, aunque después el producto se colará, pero no haremos la aplicación directamente a la piel, sino simplemente le dispararemos medio centímetro de la raíz, no tocaremos en la raíz. El siguiente paso ya va a ser tocando de la raíz. Vamos a preparar el producto, preparamos la Compact Bleach, os explico por qué hemos elegido este decolorante, por qué lo elegimos aquella vez, por qué los pongo a 10 volúmenes y después haremos la aplicación en global respetando este medio centímetro. Bueno, como estábamos repasando, 4 tipos de decoloraciones, pero en este caso vamos a trabajar la Compact Bleach. Le trabajamos la Compact Bleach antiguamente a Olga porque nos vino sin haber hecho la decoloración nosotros. Entonces, siempre utilizamos el decolorante que puede ser más versátil para no agredir mucho el cabello y que incorpore amoníaco, porque el tanto por ciento de decolorantes que hay en general en el mercado, la mayoría llevan amoníaco. Por tanto, utilizamos la Compact, nos dio un muy buen resultado, pero eso sí, le hicimos simplemente una mecha guía. La Compact Bleach vamos a trabajarla hoy y vamos a trabajarla solo a 10 volúmenes. Vais a pensar, David, ¿es poco 10 volúmenes para subir de un 6 a un 10? Sí, pero tenéis que contar de que voy a hacer 2 decoloraciones. La primera voy a respetar medio centímetro de raíz y la segunda la voy a poner ya tocando raíz, medios y puntas. Son las técnicas que tenemos para decolorar o para decapar, que dependiendo de la altura de raíz que tengamos. El ratio de mezcla va a ser al 1+2. Es aconsejable, siempre que estéis haciendo decoloraciones, que no hagamos un gran bol de decoloración, sino que vayamos preparando producto fresco. Por tanto, ponemos 20 gramos de decoloración y vamos a poner 40 gramos de oxidante de 10 volúmenes. Nos iremos a una mezcla total de 60. Y iremos preparando producto poquito a poco. Cada vez que se nos acabe prepararemos un poquito más. Esto es lo idóneo para que el producto esté fresco, no pierda fuerza y sea mucho más fácil de que sea mucho más efectivo. Recordar, siempre las decoloraciones, empezaremos por la nuca. Bueno, vamos a empezar por la parte de la nuca. Las decoloraciones, por el efecto calórico, siempre es mejor empezar por la parte donde menos efecto calórico tenemos y más tiempo de exposición tendremos. Tenemos que ver que aquí va a ser imposible no tocar el cabello que ya está previamente decolorado, porque la punta es muy inferior a lo que sería la raíz. Por tanto, cogemos mechones finitos, respetamos esa parte que os he comentado de unos medio centímetro y vamos aplicando la primera base de decoloración. Bueno, hemos acabado de aplicar sin depositar excesivamente en la piel. No es tanto el efecto que después no toque, porque evidentemente siempre se acerca, pero se queda mucho más abierto y no tienes tanta exposición. Ahora lo suyo es que respetemos este medio centímetro porque esta es la parte mucho más blanda. Tiempo de exposición. Con 10 volúmenes el decolorante tiene una capacidad de seguir aclarando 1 hora y 10 minutos. No vamos a aumentar tanto el tiempo de exposición. Lo que vamos a hacer es dejarlo 35 minutos y después veréis cómo retiramos con el dorso del peine el exceso de producto, una toalla desechable, prepararemos producto nuevo y aplicaremos. Ahora 35 minutos de tiempo de exposición. Vamos a aprovechar para explicaros cuándo y cómo vamos a poner el Crystal K y sobre todo para explicaros los trucos, no solo en el trabajo para hacer una matización y una decoloración, sino permanentes, rizados. Vamos con Crystal K. Como os comentaba, Crystal K incorpora una gran cantidad de activos, colágeno, miel, aceite de argán, extracto de bambú. Iremos explicando un poquito porque hay muchísimos. Tenéis que recordar que en nuestra página web
tenéis todas las fichas técnicas, que aparte es interactiva, entráis en hairconcept.es, allí podéis buscar cualquiera de nuestros productos y veréis todos los activos. Esto es una información muy importante porque a lo mejor algún cliente os comenta, caray, yo soy alérgico a el extracto de bambú. Bueno, pues podéis ver ahí qué productos de Hairconcept incorporan este tipo de activos. La función de Crystal K, como os estaba comentando, lo hemos hecho en el lanzamiento de 1000 para el lavacabezas, formación para que sea para profesional. Tiene diferentes puntos de utilización Crystal K. En principio, la más común es recomponer los puentes de aminoácidos después de un servicio técnico. Después de un servicio técnico que sea lo más agresivo posible, más visual será. Pero siempre también tenéis que contar que nos vale para cualquier tipo de servicio técnico. Muy visual será después de las decoloraciones, muy visual será después de los superaclarantes y muy visual será, por ejemplo, dentro de un servicio técnico como es una permanente, porque nos recompone los puentes de aminoácido desde la parte interna, dándonos mucha más suavidad y sobre todo alineando la cutícula. Al rellenar desde la parte interna hasta la parte externa, alineas la cutícula y es mucho más sencillo que después el trabajo posterior, si en una decoloración sale el champú, en una permanente puede ser el neutralizado, vas a conseguir que quede mucho más uniforme y sea más duradero. Bien, Crystal K lo tenemos que poner siempre antes de poner el champú que vayamos para cerrar el servicio técnico. Indiferentemente que pongamos un color, un rojo, por ejemplo, podemos trabajar de la línea de Elite Classic, podemos trabajar los rojos vitales, el 655, que es un rojo sangre, un rojo con mucha potencia. ¿Qué es lo que nos pasa? Ya sabemos que los pigmentos que son más cálidos son más tendenciosos a irse perdiendo paulatinamente con los lavados. Aquí vamos a aumentar entre un 20 y un 30% la duración si el mismo día del servicio aplicamos Crystal K. ¿Cómo lo haríamos? Aclararemos el cabello en profundidad hasta que el agua salga casi totalmente limpia. Antes de poner el champú, pondremos el Crystal K, unas pequeñas cantidades, entre 4 y 6 gramos. Tenéis que recordar que las válvulas del formato de 1000 nos expulsan 4 gramos y la válvula del formato de 250 solo 2 gramos. Daremos diferentes pulsaciones y lo dejaremos 3 minutos de tiempo de exposición. Aquí no estamos tanto recomponiendo los puentes de aminoácido, sino estamos utilizando Crystal K como la duración del reflejo. Y nos va a ser muy efectivo porque conseguiremos que este rojo nuestro dure muchísimo más. ¿Cómo lo utilizaremos después de las permanentes? Haremos la permanente habitual, directa o indirecta, elegiremos, aclararemos la permanente y el primer neutralizado lo realizaremos evidentemente con los bodies puestos. Bien, lo que podemos hacer es, antes del segundo neutralizado, normalmente cuando se hace el refresco, cuando ya hemos sacado los bodies, los rulos o los bigudís que estemos utilizando, haremos una pequeña cantidad de Crystal K, mucho más diluida, y lo haremos a favor de rizo. Lo dejaremos 2 minutos de tiempo de exposición, entre 2-3 minutos, aclararemos y entonces ya podemos poner el segundo neutralizado. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Igualar la porosidad para que el segundo neutralizado sea mucho más uniforme. Aquí podéis volver a insistir después para hidratar, después del segundo neutralizado, y conseguiréis un efecto muy duradero del rizo, aparte que nos quedará muy bien definido. Crystal K en el formato de 250, muchísima gente se lo lleva a su domicilio. Son gente que incorpora pues, una porosidad que sea un punto más alta. Ya no está actuando como producto técnico de salón, sino que aprovecha todas las materias que incorpora como de humectantes. Incorpora ácido hialurónico, incorpora colágeno, incorpora diferentes activos que lo que nos van a dar ese punto de suavidad. Pero claro, es muy efectivo para cualquier tipo de color de oxidación que nos hayamos puesto en el salón. Rojos, cobres, marrones más complejos, nos va a dar muchísima más duración. Fijaros que hemos hablado de decoloraciones, colores, hemos tocado un poquito el tema de las permanentes y cuando hacemos un derrizado, un derriz, un alisado contemporáneo normal, muchas veces cuando hemos acabado el alisado todavía tenemos como el cabello excesivamente poroso y tenemos que respetar esas 24 horas. También podemos intercalar Crystal K antes del neutralizado, cuando tenemos el cabello abierto, aplicamos nuestra crema de rizar, el derriz, elegimos la fuerza que queremos, la 1 o la 2,
Y tenéis vídeos colgados en todos nuestros reels. Fijaros que incluso en YouTube tenéis los vídeos de cómo se realiza de Riz y podemos intercalar antes del alisado, antes del neutralizado, disculpar, podemos intercalar Crystal K, 2-3 minutos de pose y también es un producto muy versátil para ello. Bueno, hemos dado una pequeña explicación. Hoy vamos a profundizar cómo vamos a utilizar Crystal K en una deco para después poner un matiz, que hoy vamos a trabajar con uno de los colores que más me gusta, el 0011. Y diréis, David, por número exactamente no sé qué color es. Pues vamos a matizar con uno de los colores más espectaculares que tiene la carta de Hard Concept, que es nuestro 0011, también denominado plata. Y lo vamos a utilizar como matiz para que nos deje diferentes destellos plateados en nuestra melena. Esperamos el tiempo de exposición, nos quedan unos 20 minutos, después seguimos con la siguiente aplicación. Bien, ya han pasado 35 minutos de tiempo de exposición, podríamos aumentarlo más. Su base es una base 6, ya lo tenemos bastante clarito. Ahora lo que tenemos que hacer es retirar el exceso de producto para poner la segunda decoloración. Lo podemos hacer con el dorso del peine, con el peine púa o simplemente lo podemos utilizar también con una toalla desechable, vamos limpiando mechón a mechón. Utilizar la técnica que más os apetezca. Retiramos el exceso de producto, ahora ya empieza a estar no tan húmedo, sino va ya resecando y después podremos aplicar la segunda decoloración. Ahora os explico qué volúmenes elegiremos y cuál es el tiempo de exposición que dejaremos la segunda. Permitirme que retiro el exceso de producto. Bien, ya hemos limpiado el exceso de producto, pero como podéis ver, si nos acercamos aquí a la raíz, veis que tenemos la decoloración antigua y la decoloración nueva. Este golpe nos queda ligeramente más amarillo, porque es donde se mezclan las decos. Y esto vamos a limpiarlo. ¿Cómo vamos haciéndolo? La segunda decoloración, lo que tenemos que hacer, en este caso, sería aumentar el ratio de mezcla del oxidante. Tenéis que recordar que los polvos decolorantes son alcalinos y cualquier tipo de oxidante es ácido. Por tanto, si bajamos la alcalinidad, lo que haremos es aumentar el tiempo de vida del decolorante, que va a ser capaz de ir comiendo los pigmentos. Por tanto, vamos a aumentarlo. Si normalmente la Compact Bleach, su ratio de mezcla idóneo es al 1 más 2, vamos a aumentarlo al 1 más 2,5. ¿Qué significa eso? 10 gramos serían 25 de oxidante, si ponemos 20 serán 50 de oxidante. Aumentamos y nos será un poquito menos alcalino. Ahora, esta vez ya veréis que no voy a hacer una aplicación como la hemos hecho antes, respetando, sin tocar la raíz, sino que vamos a hacer raíz, medios y puntas, no todo entero, pero sí que haremos como un pequeño barrido para que nos lo limpie mejor. Preparamos producto y lo aplicamos. Lo que os comentaba, 20 gramitos de polvos decolorantes y 50 de oxidante. De esta forma, repetimos los volúmenes, nunca pondremos más volumen de una decoloración a otra. Podemos o bajarlo, que lo podríamos poner con Active Soft, que tiene 3,5 volúmenes, o repetimos los mismos volúmenes. Por tanto, ahora nos vamos 50, nos vamos hasta 70 total. Fantástico. Mezclamos y ya lo podemos aplicar. Pasábamos de puntillas antes por el tema, pero es muy importante cuando tenemos que repetir decoloraciones. Es una base clara, la de Olga, es una base 6, pero buscamos un blanco nuclear para después hacer un gris muy diluido. Pero es importante que recordemos que cuando repetimos decoloraciones, indiferentemente que sean balayage, que sean global, es importantísimo que recordéis que si la primera la elegimos a 20, la segunda la podemos hacer a 20, a 15, a 10, a diagnóstico, pero nunca la subiremos más. No cambiéis de oxidante subiéndolo, porque entonces lo que vais a hacer es un efecto calórico. Va a subir muchísimo de temperatura y se nos va a hinchar. Cuando se hincha, genera oxígeno. Donde hay oxígeno, donde hay aire, no hay producto. Y entonces nos va a generar pequeñas manchas. Y también hemos pasado de puntillas, pero que es importante recordar el ratio de mezcla de las decoloraciones.
Recordad que contra más apretado, contra más se acerque al 1+1, más alcalino, menos tiempo vivirá, pero más fuerte será el arranque, que los persulfatos serán capaces de comerse el pigmento. Contra más lo diluyas, al contrario, siempre hace que es matizar, pero mucho más suave, porque nos acercamos más al pH ácido. Tiempo de exposición, me encantaría decíroslo, pero vamos a tener que ir controlándolo. Yo estimo que con 20-25 minutos tendremos suficiente porque es una base bastante clarita. Evidentemente no lo estáis viendo, pero lo primero que he hecho es apagar el aire acondicionado, porque en esta situación el aire acondicionado nos puede frenar muchísimo la aclaración del producto, corrientes de aire, etcétera, etcétera. Es importante también que le pidáis a las clientas cuando están con decoloración o con tintes de mucha aclaración que esa visita a la calle para lo que sea, que la eviten con el producto puesto, porque así no rompemos la cadena de aclaración. 25 minutos, miraremos y ya pasaremos al lavacabezas a aclarar y a poner nuestro cristal K. Hasta ahora. Bien, ya tenemos el tiempo de exposición de Olga, comprobamos que sea la base ya lo más clarita posible, como podéis ver ya la tenemos muy aclarada, y ahora quiero compartir con vosotros un truco para que los matices, que aunque lo vamos a aplicar en cabello húmedo, piquen muchos menos. Mira, veniros. Vamos a trabajar el 0011, que es nuestro gris plata de la línea de Elite Classic. Este color se puede trabajar indiferentemente con diferentes volúmenes. Lo puedes trabajar con 10 para que quede un gris un poquito más apretado, con 20 para que quede más expresado o con 30 para que tenga muchísimo brillo. Pero ¿qué es lo que pasa? Entonces tiene más efecto de picor, porque cuando le pones más cantidad de volúmenes, como ya tenemos una decoloración, la piel está más sensible, sobre todo la glándula sudorípeda está más dilatada, y cuando se presenta y se penetra el pigmento inherente, que es más pequeño, al expandirse hace una pequeña agresión en la piel. Un truco es que preparemos los matices antes, que dejemos que descanse durante 5 o 10 minutos y así picará mucho menos. En este caso no estoy buscando un gris, un plata expresado, estoy buscando simplemente un matiz. Entonces lo que voy a hacer es trabajarlo. Su ratio de mezcla habitual tendría que ser 1+1 o 1+1,5, pero lo que voy a hacer es trabajarlo al 1+3, dándole mucha más cantidad de oxidante que de pigmento para que me quede mucho más diluido. Por tanto, no necesitaré mucha cantidad de producto, aunque va a ser para todo el cabello, y lo dejamos preparado porque así picará mucho menos. ¿Qué tenemos que hacer? Al 1+3 no necesito poner mucha cantidad de producto, con 30 gramos tendré suficiente. Y a partir de los 30 gramos, ya los tenemos, vamos a poner 90 de oxidante de 10 volúmenes. 10 volúmenes y ponemos 90, al 1+3. Esta mezcla la vamos a dejar aquí y después pasaremos al lavacabezas, donde vamos a hacer todo el proceso de cerrar cutícula, cerrar los puentes de aminoácidos, hacer la limpieza para retirar los persulfatos y después hidratar para que se nos uniforme la cutícula. Dejamos preparado el matiz y nos vemos en el lavacabezas. Paso a paso, ahora vamos a ir aclarando la decoloración. Como ya sabéis, ahora mismo tenemos la piel un poquito más sensible, entonces tenéis que vigilar con la temperatura del agua y también con las fricciones. Los persulfatos de decoloración no hace falta que lo friccionemos en exceso contra la dermis, pues recordar que la glándula sudorípeda ahora mismo también la tenemos dilatada. Es importante que juguéis bien siempre con la temperatura, que esté ligeramente más fresca, para que haya un efecto más de calmar. Simplemente fijaros que lo que estamos haciendo es aclarar poco a poco. Y el siguiente paso ya iremos con nuestro cristal K. Permite que voy a aclarar del todo. Bien, ahora viene el paso seguramente más importante de nuestro retoque de decoloración de raíz, porque tenemos que igualar la porosidad aprovechando el pH de Crystal K. Recordar, Crystal K, presentación de litro, para que lo tengamos en el lavacabezas y sea un formato que siempre nos recuerde que es muy importante. Después de balayage, después de decoloraciones, después de cualquier tipo de servicio técnico, es vital. Ahora tenemos el cabello, todavía no le he puesto champú, lo tenemos todavía con los persulfatos del decolorante y lo tenemos muy áspero. Tenemos que aprovechar tanto el pH como el ácido hialurónico del Crystal K que nos van a dar ese efecto humectante y ese efecto para que nos cierre los puentes de aminoácidos, pero a la vez que nos dé ese punto de suavidad.
Con 2 pulsaciones tendremos suficiente, son 8 ml, lo vamos a repartir en medios y puntas y ahora aquí no os preocupéis, se puede aplicar tranquilamente por la raíz. Masajearemos y lo repartiremos uniformemente por todo el cabello. Para poderlo repartir uniformemente nos ayudaremos de un peine machete y en este caso diréis, caray, pero es que está muy enredado el cabello. Crystal K, aparte de recomponer los puentes de aminoácido, os comentaba antes que incorpora ácido hialurónico, aceite de argán, colágeno. Todos estos principios activos nos van a dar ese punto de suavidad, por tanto también es idóneo como suavizante, como mascarilla intensa. Fijaros que ya los dedos pasan perfectamente, pero si cogemos un peine machete tampoco hay ningún tipo de problema porque el cabello queda totalmente desenredado. Después de una decoloración global, fijaros la variación de pH y cómo está uniendo la cutícula. Tiempo de exposición que vamos a dejar el Crystal K va a ser entre 2-3 minutos, es muy rápido de actuar. Eso sí, acertaros de que lo podéis repartir perfectamente por toda la cutícula porque ahora vamos a hacer diferentes tipos de trabajos. Una cosa, incluso en cabello húmedo, si os acercáis, podréis ver que la decoloración nueva la tenemos ligeramente más amarilla y donde ya habíamos matizado hace 2 meses, todavía nos ha aguantado, ¿vale? Había un matiz que habíamos trabajado con un 10-2 a 10 volúmenes y en cambio hoy vamos a cambiar de matiz por nuestro gris, por el 0011, que ya nos espera para poder aplicarlo allí. 2-3 minutos y paso con el champú. Genial, Crystal K se desenreda súper bien y ahora ya hemos puesto nuestro champú, en este caso el champú de Evo especial tratamiento de color, que no incorpora sulfatos, pero hay una parte muy importante antes de hacer el matiz. Ahora tenemos el cabello que el champú nos ha retirado los persulfatos del decolorante, ¿vale? Y entonces ahora es importante que igualemos la porosidad de la cutícula. Para esto utilizaremos la mascarilla de color. Simplemente la mascarilla de color, una pequeña cantidad, no hace falta que pongamos mucha cantidad, 1,5, suficiente, repartimos y ahora la repartimos por el cabello. También la aclararemos, pero de esta forma la mascarilla ahora nos va a igualar la porosidad para que sea más fácil y que nos penetre el pigmento de la matización de forma más homogénea. 2-3 minutos aclaramos y ponemos el matiz. Lo pondremos en el tocador para que nos sea más fácil de depositar por la parte de la nuca, pero en el caso de que sean melenas más largos, que sea balayage, también lo podríamos poner directamente en el lavacabezas. En este caso lo haremos en el tocador, por lo que os decía, melena corta, la nuca, no quiero que me quede ningún pelito sin matizar. Fantástico, 2-3 minutos y ponemos el matiz. Fantástico truco, vamos con el 0011, recordad que lo hemos preparado antes, ya ha empezado a oxidarse, pero ahora le va a picar muchísimo menos. Voy a aplicar raíces, medios y puntas, voy a empezar por la raíz y después ya directamente haremos raíces, medios y puntas. Tenéis que recordar, aquí este matiz, 1+3, poca carga de pigmento, busco simplemente un leve reflejo. 0011 está formulado con reflejo ligeramente azul. ¿Qué significa eso? Que tenéis que respetar los tiempos de exposición, porque lo estamos poniendo en una decoloración ligeramente amarilla. Acordaros, círculo cromático, amarillo más azul, que es el pigmento mayoritario del 0011, verde. Entonces, el verde se nos puede expresar en el cabello los primeros minutos. Ahí está el tiempo de exposición. No lo cortéis, no lo quitéis de tiempo, no os espantéis cuando veáis el reflejo ligeramente verde en medios y puntas, porque si respetamos los tiempos de exposición no tendréis ningún problema. ¿Quién manda los tiempos de exposición? El tiempo de exposición lo decide el oxidante. Si lo trabajamos a 20 volúmenes, con 30-35 minutos tendremos suficiente, 35 mejor, para máxima cobertura, reflejo, etcétera, etcétera. Y si lo trabajamos a 10, con 25 minutos tendremos más que suficiente. Por tanto, este reflejo ligeramente grisáceo que vamos a hacer a nuestra compañera Olga, lo tenemos que dejar el tiempo de exposición de 25 minutos. Primero voy a trabajar raíz, que es lo que tengo más amarillo, y después trabajaré medios y puntas. Vamos a hacerlo todo a la vez. Y después de los 25 minutos veréis qué reflejo tan interesante nos queda.
Permitirme que voy a aplicarlo todo y después un paso muy sencillo, es repetir lo mismo que hemos hecho antes. Para que nos dure el matiz, aclararemos este matiz, este 0,11 a 10 volúmenes 1 más 3, lo aclararemos abundantemente con agua y seguido lo que haremos es aplicar Cristal K. El Cristal K nos va a dar duración, el ácido hialurónico nos dará humectación, pero después con el colágeno y el pH tan ácido nos va a dar muchísima duración del reflejo. Pasado los 2 minutos de tiempo de exposición de Cristal K, champú, mascarilla y lo veremos el trabajo en seco. Hasta ahora. Genial, ya tenemos aplicado nuestro 0011 a 10 volúmenes, al 1 más 3, y lo que os estaba comentando antes, tenéis que recordar que la colorimetría no es una ciencia exacta, depende de la carga de pigmento que tengáis, tardará más o menos tiempo, por eso los tiempos de exposición es muy importante que los respetéis. Si os acercáis mucho, podréis ver que es difícil por cámara, pero a lo mejor se expresan ahora en estos primeros minutos unos pequeños destellos ligeramente verdosos. No os espantéis, es porque está haciendo el contracolor. 25 minutos de tiempo de pose. Nuestro 0011 de la línea de Elite Classic. Un plata metálico que lo podemos hacer un gris más apretado. Evidentemente, ahora cuando lo veáis en seco, vamos a recomendarle unos productos para que se lo mantenga perfectamente en domicilio. 20 minutos que nos quedan, lavamos, recordar, otra vez Cristal K, champú, mascarilla y después ya vemos el resultado. Bueno, bien, ya hemos realizado todo el trabajo. Primero la decoloración de raíz, 2 decos, la primera no tocamos. Bueno, ya habéis ido pudiendo ver todo el proceso. Importantísimo en los 2 trabajos, el Cristal K nos cierra puentes de aminoácidos, nos fija el pigmento, nos regula la porosidad y de esta forma hoy hemos podido hacer un reflejo totalmente diferente, donde veis que hemos hecho un matiz simplemente en grisáceos con el 0011 para que se nos vea más policromático, para que se nos vea en diferentes intensidades este gris. Se mantendrá con champú silver y mascarilla silver y tenemos un trabajo muy actual, el retoque de raíz nos ha dado muy buena calidad de cabello y la verdad es que nos queda un trabajo muy actual y muy juvenil. Bueno, nos vemos a la siguiente. Hasta luego. Adiós.